Sí. Les damos la cordial bienvenida al 14º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en su modalidad virtual. El tema es Desafíos en conservación de fauna silvestre a raíz de la pandemia por COVID-19. Y este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos el gusto que nos acompaña el maestro en Ciencias y médico veterinario Fernando Walsil con el tema Estrategias implementadas para el cuidado y manejo de fauna en los zoológicos durante la pandemia por COVID-19. En este momento, la doctora Kathleen Babb les dará la presentación. Adelante, Katy. Buenas tardes, bienvenidos todos. Me voy a permitir dar una breve semblanza del MC Fernando Wall. Es médico veterinario zootenista, egresado de la Facultad de la UNAM. Tiene la maestría en Ciencias de la Salud en Fauna Silvestre de la Universidad de Londres. Ha participado en más de 60 proyectos de investigación y tiene muy diversas publicaciones, tanto de docencia como de investigación relacionadas con la medicina y el manejo de fauna silvestre. Ha sido profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha fungido como director del Zoológico de Chapultepec y es director general de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México, pertenecientes a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la misma ciudad. Ha sido presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México y ha participado como consultor para otros zoológicos y criaderos en el país. Ha participado como consultor en diversas instancias como parte del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Semarnat. Ha colaborado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Organización Mundial de Salud Animal. Sus proyectos han sido muy diversos, destacando entre ellos los relacionados con el monitoreo de las condiciones de salud de mamíferos silvestres en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en CU, y en el programa de reintroducción del cóndor de California en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Le damos muchas gracias, bienvenido, y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, pues un agradecimiento a los organizadores de la Facultad de Ciencias que me invitaron, ¿no?, a participar en este seminario y con todo gusto, exponemos el tema que nos ocupa el día de hoy. Tiene que ver con el COVID-19 y lo que ha sucedido en los zoológicos. Es un tema que se sigue estudiando, la pandemia no ha terminado de ninguna manera y todos los días nuevo relacionado con el COVID y relacionado con todas las consecuencias que ha tenido en nuestra vida diaria, en nuestra labor profesional, en este caso, pues en zoológicos y relacionado con la vida silvestre. Me voy a permitir compartir la pantalla. Me avisan si hubiera algún problema. Yo espero que ahí ya se vea la presentación. Se ve muy bien. Gracias, Noé. Bien. Como les comentaba, es un tema que continúa y que todos los días revisamos información nueva. Están haciendo, pues publicándose muchísimas situaciones de diversa índole relacionada con el COVID-19, con animales, los reportes que se dan a nivel nacional, regional, a las organizaciones de salud y de salud animal, pues son de todos los días.
y pues todos los días hay sorpresas. Entonces, es un tema que se está desarrollando actualmente y pues procuraré platicar de los diferentes aspectos asociados a esta situación del COVID y asociados a la labor que hacemos en los zoológicos. Antes que nada, para estar en el mismo contexto, yo me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a trabajar con fauna silvestre, en especial en zoológicos, aunque esto nos vincula a proyectos en vida silvestre, también con poblaciones silvestres de muchas de estas especies. Entonces, de lo que entendemos por zoológicos, que mucha gente piensa que siguen siendo lo mismo desde los primeros zoológicos que existieron, que eran simplemente colecciones de animales silvestres, aunque por ahí hubo algunos, el Zoológico de Londres inició con otra perspectiva, que abrió sus puertas solamente a investigadores y a artistas, que era su única oportunidad de poder observar animales silvestres, porque pues muchos de ustedes lo saben y lo van a enfrentar el resto, seguramente, que estudiar animales silvestres es muy difícil. Entonces, pues era la oportunidad de verlos y observarlos en un zoológico, y así nació el Zoológico de Londres. Posteriormente, pues ya lo abrieron a los visitantes para cobrar la entrada y poder mantener pues esas instalaciones que no es fácil, ¿no? Posteriormente, ya para el siglo XX, esos fueron los primeros zoológicos que hubo, que era, pues generalmente se ordenaban por grupos taxonómicos, y esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Los zoológicos, acuarios, criaderos de fauna silvestre se han tenido que ir adaptando a la situación cambiante y a las necesidades, ¿no?, que tenemos en cuanto a fauna silvestre. Ya en el siglo XX pues, se habla de museos vivos, que ya se habla de cooperación para manejar las especies silvestres que se tienen bajo cuidado humano, y todavía la exhibición pues eran generalmente dioramas que se veía atrás como que el ambiente de los animales sin ninguna interacción de los animales con su medio ambiente o con elementos que pudiéramos incluirles. Hoy en día, pues consideramos a los zoológicos, acuarios e instituciones zoológicas en general, igual hasta los jardines botánicos tienen las mismas funciones, pero con otras especies simplemente, y se considera hoy en día que pues, los zoológicos son centros de conservación. Ya hay el tema es el medio ambiente y la conservación del mismo, la supervivencia de las especies, ¿no? El manejo colaborativo pues continúa para atender las necesidades de estas especies, y la exhibición ha cambiado, ¿no? Esto es gradual, hay muchos zoológicos que van poco a poco porque es cuestión de economía el ir arreglando lo necesario, y hoy en día pues exhiben y se busca exhibirlos a través de la inmersión del paisaje, que la gente, los animales se sientan en un ambiente natural, aunque obviamente es artificial con elementos que nosotros les incluimos, y que los visitantes se sientan parte de ese ambiente, que es parte del mensaje de los zoológicos, que somos parte del mismo ambiente, y si no lo conservamos, pues lo vamos a perder, igual que a las especies, pues el ambiente, se pierde el ambiente para los seres humanos, lo compartimos, pues nos necesitamos sentir como parte de ese ambiente. Tradicionalmente, pues hablamos de la conservación in situ, ex situ. In situ es dentro del ecosistema, del hábitat de las especies silvestres, en áreas naturales protegidas, en suelo conservación y trabajando con poblaciones silvestres. Hablamos también de la conservación ex situ, fuera de su ecosistema, que es lo que promovemos en un zoológico, acuario, jardín botánico. Esta estrategia pues es para la conservación de la biodiversidad, ¿no?
Y hoy en día hablamos también de algún concepto que vincula estos esfuerzos in situ, ex situ, y le llamamos de diferentes formas. Algunos hablan de la conservación sorta situ, que es un anglicismo. Sorta situ es sort of, en español, pues lo podríamos traducir con conservación como que situ, sería la traducción muy literal, o hacer cercana al nombre, y simplemente lo que quiere decir es que o vinculamos estos esfuerzos in situ y ex situ, o cada quien trabaja por su lado y eso no funciona. La conservación tiene que ver con la colaboración. Entonces, necesitamos vincular estos esfuerzos. Hay una estrategia mundial de conservación en zoológicos y acuarios, promovida por la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, precisamente, que muchas asociaciones del mundo han asumido y han promovido a través de sus socios, ¿no? De esas asociaciones y de sus miembros, asociaciones de zoológicos y acuarios, y que le llamamos la conservación integrada. Esta la pueden buscar en internet, buscar la página de la UASA, y hay ya versiones actualizadas, algunas documentos adicionales muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Hace muchos años hablábamos de que los zoológicos, casi el siglo pasado, que no es tanto tiempo para algunos de nosotros, hablábamos de los objetivos primordiales de los zoológicos modernos, y era recreación, educación, investigación, conservación. Hoy en día esto ya ha dado un paso más allá, y se considera que el objetivo primordial es la conservación a través de este concepto de conservación integrada. Sin embargo, hay herramientas. Hay herramientas para lograr la conservación. Ahí se enlistan algunas de estas herramientas. Conservación de poblaciones silvestres, o sea, intervenir en estas y apoyar en la conservación de poblaciones en vida silvestre. Ciencia e investigación, ¿no? Manejo de poblaciones. Un ejemplo, el lobo mexicano, a pesar de que está distribuido en más de 60 instituciones entre Estados Unidos y México, el manejo es compartido y es binacional, es una acción binacional, el programa de recuperación del lobo mexicano, y no están aislados en cada zoológico, se mueven individuos de un lado a otro de acuerdo a su genética y la conveniencia de reproducir o no parejas e individuos. Se obtiene semen para resguardarlo. Aquí en el zoológico de Chapultepec tenemos el banco de recursos genómicos del programa del lobo mexicano en México, y se tienen muestras de muchas hembras, muchos machos para el futuro, y utilizar tecnología de reproducción a futuro. Si se requiere un animal que se murió hace 20 años, ahí está congelado su material genético valiosísimo. Entonces, este manejo de poblaciones se puede hacer de muchas formas, y es una herramienta de la conservación. Educar y capacitar, fundamental. Tenemos que ver que la gente se vaya capacitando, los estudiantes, los profesionistas que se dedicarán a esto o que ya se dedican a esto, pues requieren de capacitación, y es parte de las herramientas de la conservación. Comunicación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, difundir qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y difundirlo, ¿no? Que la gente se entere. A veces no se enteran de la labor que se desarrolla en estas instituciones, ¿no? Y nos hace falta comunicarlo de mejor manera. Colaboración, no hay forma de hacer conservación sin la colaboración entre diferentes instituciones, expertos, organizaciones no gubernamentales, instituciones de gobierno, ONGs. Todos tienen un papel que jugar en la conservación. Hay que colaborar, no hay de otra, ¿no? Ningún proyecto de conservación se logra sin la colaboración entre todos los interesados. Sustentabilidad o sostenibilidad se predica con el ejemplo. Entonces las instituciones zoológicas promueven la sostenibilidad para conservar la naturaleza y todos sus elementos. Y un elemento importantísimo, la ética y el bienestar animal.
es imposible mantener en buenas condiciones y promover la conservación de especies si no se asegura su salud y el bienestar de todas estas especies bajo cuidado humano, ¿no? Y algo importantísimo de esta estrategia es vincular precisamente los esfuerzos que hacemos en zoológicos, acuarios, criaderos, con la conservación en su lugar de origen, en el lugar de origen de las especies, y a eso se refiere ese concepto de conservación sorta situ, o hablando de este concepto de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, la conservación integrada. Hay muchas especies que si no hubiera sido por los zoológicos estarían extintas, definitivamente estarían extintas, y es una de las varias herramientas de conservación que existen. Hay muchas formas de hacer conservación, como veían, pues hay muchas herramientas. Sin embargo, la reproducción bajo cuidado humano de estas especies, pues ha salvado a muchas especies que estuvieron a punto de extinguirse. No sé, muchos han escuchado los nombres, ¿no? Y a lo mejor en algún zoológico han visto algunas de estas especies, como el caballo de Przewalski o de Mongolia, el ciervo del padre David de China, el oryx de Arabia. Todas estas especies pues estuvieron a punto de extinguirse, y gracias a que en algunos zoológicos, criaderos se mantuvieron, mantuvo viva la especie y se reprodujeron, hoy en día ya hay poblaciones en vida silvestre. Sin embargo, esto no pasa solamente a miles de kilómetros de distancia, también pasa en México. Hay especies como el hurón de patas negras del norte de México, sur de Estados Unidos, igual el cóndor de California que compartimos con Estados Unidos, y el lobo mexicano también, que comentaba hace un momento, que compartimos con Estados Unidos. Hay programas en los que pues los zoológicos mantuvimos durante muchos años estas especies y posteriormente se reintrodujeron. Nada más para dar un ejemplo, ¿no? Que el lobo mexicano, los zoológicos de la Ciudad de México y los zoológicos en México, varios zoológicos, más de 20, han trabajado en la recuperación del lobo mexicano, y tan solo en estas 3 instituciones de la Ciudad de México se han logrado 43 camadas con el paso del tiempo, y algo muy importante fue que el Zoológico San Juan de Aragón proporcionó y mantuvo viva un linaje, una familia de lobo mexicano, el linaje San Juan de Aragón, que fue fundamental para recuperar al lobo mexicano y fundamental para mantener la genética, que de por sí era muy poca, con 7 individuos que inició el programa, ¿no? Hoy en día hay más de 500 lobos. Bien, hablando de enfermedades, para ir entrando al tema del COVID. Un naturalista de Estados Unidos, Aldo Leopold, los biólogos lo conocen más que nosotros los veterinarios, aunque en materia de veterinaria y de manejo de poblaciones y de manejo de vida silvestre, pues es muy reconocido, ¿no? Y uno de los primeros libros de fauna mexicana, pues fue escrito por Leopold. Esto casi ya hace casi 90 años lo visualizó, ¿no? Que el papel de las enfermedades en la conservación de la vida silvestre, la fauna silvestre en específico, se ha subestimado radicalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades no solamente son parte del entorno de los animales, sino que impactan en las poblaciones silvestres, ¿no? Especialmente en poblaciones que se han ido reduciendo por diferentes causas y que están en peligro de extinción. No sabemos el papel que jugaron las enfermedades en la extinción de algunas de los dinosaurios, se estudian todas las causas, pero seguramente hubo algo por el estilo. Hoy en día, pues hay especies que sabemos que las enfermedades han jugado un papel importantísimo en la disminución de las poblaciones, y me parece que puse algunos ejemplos. Entonces, tener en mente que las enfermedades no solo son parte del ecosistema, sino que también tienen un impacto importante en esas poblaciones, y no son nada más que regulan poblaciones, porque a veces
lo estudiamos y durante mucho tiempo se creyó que simplemente eran parte de la ecología y de la dinámica de las poblaciones. Hoy en día sabemos que para ciertas poblaciones es un factor importante que puede provocar su extinción, ¿no? Esto es algo interesantísimo, tiene que ver con la enfermedad que estamos sufriendo y enfrentando hoy en día, y es la interfase que sucede entre el humano, los animales domésticos y los animales silvestres. Hay un tema que promueve la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el tema de una sola salud. Puede tener diferentes nombres, pero el concepto de una salud es algo que se promueve especialmente en los temas de salud de humanos, salud de animales. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues en la medida de que la salud del entorno, del ecosistema se mantiene, pues la salud de sus poblaciones silvestres también va a ser adecuada. Vamos, hay un pseudoequilibrio. En la naturaleza es muy difícil hablar de equilibrios porque de un momento a otro es cambiante, ¿no? Llueve, se inunda, un incendio, pueden cambiar muchas cosas en un segundo, ¿no? Pero los organismos vivos tenemos la capacidad de adaptarnos para manejar ese estrés. El estrés es algo natural que enfrentamos todos los días, frío, calor, ahorita sube la temperatura, más tarde hace frío en la tarde, en la noche, es cambiante todo esto, tenemos los mecanismos para enfrentarlo. Entonces, en la medida que los ecosistemas sean saludables, pues la salud de los animales silvestres va a ser adecuada para su situación, y hay enfermedades que se transmiten entre animales domésticos y silvestres, entonces si están sanos unos, los otros también, y también los domésticos transmiten enfermedades a los silvestres y tenemos que cuidar mucho todo eso. Y el otro elemento, pues es la salud del ser humano, ¿no? El ser humano, pues enfrenta estas enfermedades todos los días, ¿no? Y aunque podemos tener esos mecanismos de defensa, pues en otras ocasiones, como sucedió con el COVID, pues no los teníamos en ese momento y se volvió una pandemia. ¿Dónde surgen estas enfermedades? Pues en esta interfase, espero darme a entender lo mejor posible. Este es Sabancuy, es una zona de potreros, de ganado doméstico, y solamente una línea de púas, de alambre de púas, separa la actividad humana de una área perfectamente bien conservada, en donde hay tapir, jaguar, y todas las especies asociadas a la zona del bosque tropical del sureste de México. Esa zona es la interfaz entre animales humanos, animales domésticos, animales silvestres, y en ese momento me volteé después de tomar esta foto, en donde hasta ahí llegaba la camioneta y de ahí había que cargar el equipo y entrar a muestrear animales silvestres. Era un proyecto de la Universidad Veracruzana muy interesante de relocación de monos arahuato para mejorar su estado de salud, el estado de salud de esas poblaciones. Me volteo, tomo la foto y se ven las actividades del ser humano. Aquí este cobertizo donde están los humanos, ahí comen, hay animales domésticos, ahí obviamente hay ganado, hay guajolotes, hay perros que cuidan la zona, gatos asociados a nuestras actividades, y en este palito con un hilo, un mapache, ¿no? Que capturaron, obviamente lo extrajeron de la selva. Ahí se están dando todas las condiciones para el brinco de alguna enfermedad, no sabemos cuál, de aquí para allá, del humano, de los domésticos a los silvestres o de los silvestres hacia nosotros. En esta interfase humano, animal doméstico, animal silvestre, surgen alrededor del 80% de las enfermedades emergentes hoy en día. Ahorita comentamos un poco más allá de esas enfermedades infecciosas emergentes, y casi el 80% de esas enfermedades son zoonosis, o sea, se transmiten al ser humano. Entonces, el COVID es precisamente
una de estas enfermedades emergentes. En la medida de que el hábitat se va fragmentando, se incrementa esa interacción entre humanos y vida silvestre y entre nosotros mismos, más bien, además de nosotros interactuar con estos animales y estas especies, también nuestros animales domésticos que están muy cercanos a nosotros. Entonces, todo eso incrementa el riesgo de una enfermedad emergente. Y ahí hay una cifra muy impresionante: 75% de las muertes en humanos atribuibles a enfermedades infecciosas se da en zonas en donde hay una actividad agrícola importante, cerca de las zonas tropicales, que seguimos comiéndonos el hábitat natural, ¿no? Entonces, es donde, ya lo mencionaba hace un momento, donde la zona, esa interfaz entre humanos, animales domésticos y silvestres, en donde surgen la mayoría de estas enfermedades emergentes, ¿no? Hablando de animales silvestres, hay algunas enfermedades que en las últimas décadas han enfrentado poblaciones silvestres y especies en peligro de extinción que surgieron y que impactaron en la conservación de muchas de estas especies. El virus de la coriomeningitis linfocítica o hepatitis de calitrícidos es un virus que afecta a primates, incluyendo el ser humano, es una zoonosis, e impactó en esta especie. Abajo a la derecha el tamarín dorado de Brasil estuvo a punto de extinguirse por diversas razones, pero aparte de todo, la población silvestre que quedaba, pues se enfrentó virus que contrajeron individuos en zoológicos, laboratorios bajo cuidado humano, y en donde el portador eran los ratones lactantes. Los ratones en general son portadores del virus. Si no entramos en contacto con ellos, pues no pasa nada. En el momento que entramos en contacto con ellos, pueden transmitir la enfermedad. Y en este caso, una práctica que se tenía en zoológicos para alimentar primates no humanos, especialmente, todos pueden consumir proteína de origen animal. Hay algunos que como los monos del Nuevo Mundo, que requieren una mayor cantidad de proteína de origen animal comparado con los monos del Viejo Mundo. Y entonces una práctica es darle ratón lactante para incrementar la cantidad de proteína de origen animal en su dieta. Bueno, esos ratones lactantes eran portadores del virus de coriomeningitis linfocítica y contagiaron a algunos individuos. Algunos sobrevivieron, se volvieron portadores, y algunos de ellos llegaron al programa Reintroducción con una enfermedad que no habíamos enfrentado y que no conocíamos, que no teníamos medios para diagnosticarla oportunamente, y contagiaron a algunos individuos de vida silvestre. Les platico todo esto porque así de complejo puede ser una transmisión de enfermedades que a veces al inicio no sabemos de dónde viene. El COVID-19 todavía no tenemos la certeza de qué especie brincó al ser humano, ¿no? Hay las conjeturas, que eso pues habrá que seguir estudiando para saber de dónde cuidarnos, cómo enfrentarla, como lo estamos haciendo, ¿no? Sarampión en gorilas. ¿Qué tiene que hacer sarampión? El virus del sarampión de humanos, ¿qué tiene que estar haciendo en poblaciones de gorilas y matándolos? En los 80s hubo brotes de sarampión en las pocas poblaciones de gorilas, pocos grupos de gorilas de montaña, y murieron muchas crías hasta que se dieron cuenta qué estaba pasando. Tomaron muestras en campo, los biólogos de campo, los veterinarios en campo, las mandaron al laboratorio y encontraron que era virus de sarampión transmitido por las poblaciones de humanos que entran en conflicto o en contacto, no siempre es conflicto, pero sí entran en contacto con estas poblaciones silvestres y contagiaron el virus. Y algo inédito y poco recurrido por lo difícil que es, pues vacunaron a un buen porcentaje de las poblaciones de gorilas para terminar con ese brote de sarampión, ¿no? Distemper canino en focas, en hurones de patas negras. Distemper está asociado a los perros domésticos, aunque ya vimos que se contagia a muchas especies silvestres.
de carnívoros sobre todo, pero hasta las focas del Mar del Norte se contagiaron. Tremátodos, el hongo famosísimo hoy en día, el Batrachochitrium, Dendrobatidis y Salamandriborans, que han disminuido las poblaciones silvestres en todos los continentes de anfibios. Entonces son enfermedades emergentes que están impactando en la conservación de todas estas especies. La enfermedad hemorrágica viral de los conejos, que en plena pandemia entró en México, no teníamos la certeza de qué especies podía afectar, y sí afectó a algunas liebres silvestres, empezó a haber muertes por ellas. Afortunadamente, aparentemente el conejo de los volcanes o teporingo, Zacatuche, aparentemente no es susceptible, entonces bueno, qué bueno, pero hay otras especies silvestres que sí pueden morir, infectarse y morir por esta enfermedad. Otra enfermedad emergente que está impactando poblaciones silvestres y especies silvestres. Y ahí, pues COVID, definitivamente el COVID es una enfermedad emergente y que todavía no sabemos el impacto que tendrá en las poblaciones silvestres y en poblaciones de animales silvestres, tanto bajo cuidado humano como en vida silvestre. Hay que seguirlo estudiando, ¿no? Ya ven las miles de teorías de por qué surgió el COVID, unas más chistosas que otras, pero en primer lugar ahí debería de decir la teoría favorita, pues es una enfermedad emergente definitivamente, si entendemos lo que quiere decir y que estamos platicando de qué es una enfermedad emergente. Definitivamente el COVID es una enfermedad emergente y que surgió por estas causas de interacción en esa interfase humano-domésticos, animales silvestres, y ahí brincó en algún punto. Seguramente pronto sabremos un poquito más y sabremos a lo mejor qué especie tiene, hay teorías, ¿no? El murciélago de herradura en China pues tiene un virus similar, no es el mismo, entonces podría haber surgido de alguna población silvestre seguramente, y de esa interacción del humano con estas poblaciones, ¿no? Hay mucha información, les decía, el virus más similar es el del murciélago herradura, 96.2% igual, entonces está muy similar, los virus mutan, ya lo vimos, ¿no? Inclusive durante la pandemia han mutado varias veces y esas variedades de COVID pues han vuelto a infectar a las poblaciones de humanos, ¿no? ¿Qué otras enfermedades por coronavirus hemos enfrentado asociadas a los animales? Pues la primera fue en el 2003, ¿no? El síndrome respiratorio agudo, el SARS, el primer SARS que conocimos, y que brincó ahí en el sureste asiático de las civetas, carnívoros que algunas poblaciones de humanos consumen, y de ahí aparentemente brincó en esa situación al ser humano y empezó a haber humanos contagiados que pues hoy en día con los viajes que hacemos en 24 horas le damos la vuelta al mundo, pues podemos contagiar y llevar un virus a otras partes del mundo. Afortunadamente el SARS no se esparció como el SARS-CoV-2, que sí se esparció y provocó una pandemia mundial. Ese SARS en México, hay personas que se contagiaron y ni cuenta nos dimos y que han salido positivos ahora que se estuvo haciendo un panel de revisando diferentes virus, aprovechando el muestreo masivo que ha habido para diagnosticar el SARS-CoV-2, pues hubo muchos asintomáticos de SARS que entraron en contacto con SARS y ni cuenta se dieron, ¿no? Ni cuenta nos dimos. Después, en el 2012, en Medio Oriente surgió otra enfermedad por un coronavirus que afectó humanos, murciélagos, erizos y camellos, ¿no? Afortunadamente tampoco provocó una pandemia como la que enfrentamos hoy en día, pero son llamadas de atención,
¿no? Este COVID no es ni el primero ni el último que vamos a enfrentar. Hay que tener, con lo que hemos aprendido del COVID, seguramente tendremos mejores herramientas para enfrentar el que sigue, ¿no? Y no, pues en el 2019, pues el nuevo coronavirus, que es el que enfrentamos hoy en día, que el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19. Se ha adaptado, ¿no? a los receptores, este virus se ha adaptado a los receptores ACE2 en humanos, que están en diferentes partes del organismo, incluyendo pulmones, ¿no? En pangolines, pues es también similar, pero no es el mismo, ¿no? Entonces no le podemos echar la culpa a los pangolines. De por sí están en grave peligro de extinción y los consume la gente para medicina tradicional y no sé para qué más lo usan. Entonces hay una disminución de pangolines a nivel mundial en las zonas en donde habita por el tráfico ilegal de estas especies. Entonces, definitivamente, esa es nuestra otra función, ¿no? Difundir información fidedigna para evitar los problemas que hemos visto cuando los animales tienen X enfermedad, hay que acabar con esas poblaciones. No, hay que aprender a lidiar con esas enfermedades y ver cómo prevenirla de la mejor manera. La disminución de la biodiversidad, y me parece que puse diapositiva, no lo recuerdo, pero la biodiversidad provee diversos bienes y servicios, ¿no? Todos hemos escuchado de esas maravillas que nos da la naturaleza, bienes y servicios ecosistémicos, y uno de ellos es la disminución en cuanto a la dispersión de enfermedades, el efecto de amortiguamiento de enfermedades. Un ambiente sano evita que estas virus, bacterias, que pueden ser una zoonosis y que pueden afectar nuestra salud, pues evita ese ambiente sano con una diversidad adecuada en ese ecosistema, o sea, un ecosistema sano, pues evita que proliferen algunas de las especies, sobre todo ratas, ratones, entre otros, que ellos sí están en contacto más directo con nosotros y que pudieran transmitir esas enfermedades. Entonces, el efecto de amortiguamiento de enfermedades que nos da una biodiversidad sana es un servicio ecosistémico que debemos valorar, ¿no? Esta es una lista, se empezó a trabajar desde el 2018-19, que el resto del mundo se dio cuenta que estábamos enfrentando un brote de una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, pues se pusieron a trabajar los científicos, ¿no? Y entonces hicieron una predicción a través de sistemas de computación para ver qué especies tienen una conformación de los receptores ACE2, que son los que donde afecta principalmente el virus, se vincula a esos receptores en el ser humano. Entonces hicieron un modelaje computacional para saber qué receptores de otras especies son similares. Entonces encontraron pues muchas especies que son muy similares y otras especies que definitivamente no hay una similitud. Entonces, en principio, esas especies pues no podrían o no deberían de afectarse por el virus, ¿no? Nos hemos llevado algunas pequeñas sorpresas, pero en general, pues estos modelajes han ayudado a saber qué especies deberíamos de estar monitoreando. Entonces, hay algunos, como obviamente los primates, que su afinidad por o su similitud molecular de esos receptores son muy similares a las del ser humano, entonces deberían de ser más susceptibles. Ya se comprobó en campo, ¿no? Al menos hay un reporte de gorilas en zoológico
que fueron afectados por COVID, ¿no? Entonces, muchos de estos se ha corroborado tanto en laboratorio y algunos de ellos, ahorita vamos a ver la lista de especies que ya han sido afectadas en campo, o sea, que se han contagiado la mayor parte de ellos de humanos a estas especies. Otras tienen una similitud mediana, tigre, león, puma. Ya tuvimos casos en el mundo reportados de COVID en tigres, pumas, leones, ¿no? Entonces, esa mediana similitud de su receptor ACE2, pues ya comprobamos que, pues aunque fuera mediana, pues sí se contagiaron, ¿no? Y aquí en esta columna habla de transmisión natural, transmisión en laboratorio controlada y pues la similitud. Entonces, estas listas pues nos han dado una idea de dónde está el mayor riesgo, ¿no? Ahora, algunas especies que aparentemente no son susceptibles, aves, ajolote, ganso, lo han hecho en laboratorio, intentado infectarlos. Especies que ya se confirmaron la infección natural, ahorita completo la especie, está en otra diapositiva, leones, tigres, mink, gatos, perros, gorila, hámster, venado cola blanca, entre alguna que otra más. Especies con infección en laboratorio, no fue natural, sino fue inoculación en laboratorio, ratón, mono verde, africano, mono rhesus, hurones, también hurones de mascotas se han contagiado naturalmente por el contacto con humanos que se contagiaron de COVID, murciélago, tupaya, entre otros. Y especies con sospecha de susceptibilidad en la simulación por computadora, está en la lista anterior, ¿no? Gorila, chimpancé, orangután, papión, perro, mapache, hiena, hámster, erizo. Ahora, los que marqué con otro color, que resalté, son animales que originalmente se sospechaba de esta susceptibilidad por la simulación en computadora, sabiendo que sus receptores ACE2 son muy similares a los del ser humano, y luego sí se contagiaron en campo, ¿no? A partir de casi todos fueron, bueno, más bien todos, en principio, los reportes son de que algún humano portador asintomático los contagió, principalmente zoológicos. Entonces, ya se comprobó que esa susceptibilidad basada en un modelo, en una simulación, pues está muy cercana a la realidad, y seguramente algunos de esos otros encontraremos nuevos reportes más adelante. Esto está sucediendo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues seguimos enfrentando la enfermedad. ¿Qué pasó en zoológicos? Entrando ya más al tema, ¿no? La pandemia provocó el cierre de no solo zoológicos, sino de todas de instituciones y lugares de recreación. Provocó el cierre de todo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en marzo del 2019, fue cuando cerramos y se cerró prácticamente un año, ¿no? A los visitantes. Sin embargo, como ahorita lo vamos a comentar, pues las actividades continuaron en todos los zoológicos del mundo, ¿no? En realidad se siguieron atendiendo a los animales. Entonces, todos los zoológicos, acuarios, criaderos, etcétera, pues se cerraron por el riesgo, principalmente por el riesgo de contagio en lugares públicos, ¿no? Que es lo que se trataba de eliminar y de alguna manera controlar esos contagios en donde se concentraba la gente en buena medida. Aquí recibimos los 3 zoológicos de la Ciudad de México, en promedio 4,5 a 5 millones de visitantes, entonces pues es una concentración importante de personas, y la principal razón por el cierre fue eso,
y evitar contagios de la gente que tenía que ir a trabajar. Sin embargo, aquí pues tuvimos que continuar trabajando, ¿no? Eso pues provocó una pérdida de ingresos, sobre todo en aquellos que cobran la entrada, y eso es grave, ¿no? Porque los animales comen todos los días, ¿no? Entonces, fue un impacto importante. Ahorita vemos otros impactos que hubo, ¿no? Ese impacto pues también puede tener ese impacto de la disminución del personal. Muchos trabajadores pues se contagiaron en las diferentes instituciones del mundo, no podían venir a trabajar, entonces otras personas tenían que suplirlos. Se concentró el trabajo para algunos de los trabajadores que estaban sanos, tenían que trabajar en diferentes áreas que normalmente no les corresponde, pero bueno, fue una necesidad en todos los zoológicos del mundo, zoológicos y acuarios, y eso pues pudiera tener un impacto en el bienestar animal, ¿no? De que dejáramos de hacer algunas actividades. Ahorita lo comentamos, ¿no? Entonces hubo noticias por todos lados del mundo de que cerraban los zoológicos y que era un problema, ¿no? Para todas estas instituciones. Un poco al tema de qué pasa con este surgimiento de enfermedades. El COVID es una enfermedad emergente, ¿no? Y es una zoonosis. Entonces, las causas, ya comentamos algunas de ellas, los viajes entre continentes para que podemos llevar ese virus de un lado a otro, cambio climático es otra de lo que puede predisponer a un surgimiento de una enfermedad, desplazamiento de vectores, mosquitos, aves, muchas situaciones, ¿no? Nuestra irrupción en esos en ese medio ambiente para nuestras actividades comunes y corrientes de agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera. ¿Cuáles son los impactos? Ahorita ya estamos viendo qué impacto ha habido. Pues uno, en la salud pública, por supuesto. Hay gente que se enferma, hay gente que muere, ya lo vimos, millones por ahí de muertos por una pandemia como la que enfrentamos, ¿no? Hay discapacidad, esto también tiene un impacto en la economía, pues necesitamos pagar impuestos para mantener los sistemas de salud que pues han mantenido atendiendo a todas estas personas enfermas. Y en materia que nos ocupa, salud animal, pues hay pérdida en la producción, disminución en la salud y el bienestar animal, y más enfocado a nuestro tema, pues hay impactos en la conservación de las especies y de la propia biodiversidad. Entonces, un tema de un surgimiento de enfermedad como el COVID tiene impactos en la conservación de las especies, que hoy en día, como comentábamos hace un rato, pues es la misión y el objetivo primordial de cualquier instalación que maneja animales silvestres bajo cuidado humano, ¿no? Algunas consideraciones de este cierre de zoológicos, pues les comentaba, hubo un impacto importante desde un principio en la economía de estas instituciones, ¿no? Algunos solo no cobran la entrada, pero tienen otros ingresos internamente, y que eso se da solamente si hay visitantes, si no, pues no los hay. Entonces, eso fue un impacto grave de origen. Obviamente, pues todo el mundo, pues lo que nos acostumbramos a hacer, igual los profesores dando clases en Zoom, etcétera. Bueno, aquí no hay de home office, ¿no? De teletrabajo. Aquí es de venirlos a atender todos los días, ¿no? Salieron ahí unos memes curiosos de los zoológicos haciendo su home office. Pues no podíamos llevarnos al panda a la casa a atenderlo, definitivamente, ¿no? Entonces, en todos los zoológicos del mundo hubo que continuar y mantener la operatividad a pesar de la situación, que no fue fácil, ¿no? Para todas estas instituciones. Obviamente el cierre de una institución zoológica, digamos, acuarios, criaderos zoológicos,
tiene un impacto en la biodiversidad. Los zoológicos y acuarios, como comentaba hace un momento, pues son pues una herramienta para la conservación y pues hay especies, como les comentaba, una cuarta parte de las especies que se ha logrado alejar de la extinción, una cuarta parte de las que han mejorado su situación y han dado un paso atrás de la extinción, alejándose de ella, pues ha sido gracias a la reproducción de zoológicos y posterior reintroducción. Orgullosamente, en el 2019, México cambió de estatus a 2 especies con las que hemos trabajado muchísimo en México, que son el lobo mexicano y el cóndor de California. A finales del 2019 se reclasificó, y de estar esas 2 especies en la categoría de probablemente extinta en vida silvestre, a en peligro de extinción. Ese paso hacia atrás, alejándose de la extinción, muchas especies no lo dieron y están extintas hoy en día. Entonces, pues es un ejemplo, 2 ejemplos de las especies con las que se ha trabajado bajo cuidado humano y que ha rendido frutos, ¿no? Hoy en día hay poblaciones silvestres en México, tanto de lobo mexicano en Chihuahua como de cóndor de California en Baja California. Entonces, bueno, si hay un impacto en la operación de estas instituciones, pues hay un impacto en la conservación y puede ser grave esto, ¿no? Hay zoológicos en otras partes del mundo que tuvieron que deshacerse de los animales y mandarlos a otros zoológicos que sí tuvieran la capacidad de operar, e inclusive en algunos zoológicos de otras partes del mundo sacrificaron animales, que es el caso extremo, ¿no? Si no se pueden atender, pues eso es lo más humanitario para ciertas especies. En México no fue el caso. En todos los zoológicos de México, que son alrededor de 120, más o menos 90 están operando, en todos continuaron la labor y hoy en día ya estamos de nuevo abiertos a los visitantes, recibiendo cientos de miles de personas, ¿no? Entonces ya estamos volviendo a esa normalidad que todos quisiéramos. Va a ser muy difícil, pero quedan algunas cosas positivas, como precisamente este seminario, ¿no? La forma de llegar y difundir estos trabajos pues se ha facilitado muchísimo a través de pues, estos medios virtuales, y aunque a muchos de nosotros nos gusta mucho estar con nuestros alumnos y en un congreso con la gente que te pregunte en el pasillo, etcétera, pues eso poco a poco vamos a regresar a eso, pero pues todavía podemos difundir algunas a través de cursos como el que nos ocupa el día de hoy, este seminario, valiosísimo para llegar a un mayor número de personas que de alguna u otra forma no hubieran podido venir al seminario. Entonces, pues hay que ir viendo qué nos conviene de unas cosas y otras. En el caso de animales, regresando al tema, pues hubo una disminución potencial en el bienestar animal en cuanto a que a lo mejor el tiempo invertido en la atención de ciertas especies obviamente se disminuyó porque éramos menos personas trabajando. En ocasiones, si se enfermaba un trabajador que estaba atendiendo cierta área, alguien más tenía que suplirlo, pero ese alguien más a lo mejor tenía que atender varias áreas y pues disminuía el tiempo de atención. Muchas de las actividades importantes como el condicionamiento operante, que hoy en día como veterinarios es fundamental en nuestra labor en un zoológico, condicionamiento operante con refuerzo positivo, por las buenas inyectar a los animales, por las buenas obtener una muestra, no tener que anestesiarlos, a eso me refiero por las buenas, como un premio, y los animales se habitúan a una inyección, a una toma de muestra, todo eso lo disminuimos al máximo, por el riesgo que implicaba que un portador asintomático pudiera contagiar a ciertas especies. Al principio realmente no sabíamos cómo manejar esto, qué especies se pueden contagiar, ¿no? El panda será susceptible, lo más probable es que sí, no sabemos cómo impacta, ¿no? A lo mejor es algo como en muchos humanos que es una enfermedad leve, respiratoria, a lo mejor no. En tigres ya hubo
aparentemente por ahí una muerte, pero el caso índice fue en tigres y leones, ¿no? En el zoológico de Bronx. Entonces, en ese momento dijimos, eviten todo contacto cercano. Obviamente, ahorita vemos algunas de las actividades que hubo de protección a la salud, pero se disminuyeron todas estas actividades de contacto muy cercano con los animales, ¿no? Por el alto riesgo que podía implicar, pero también por el tiempo que todo esto implica, ¿no? Y por el personal que estaba resguardado en sus casas para evitar mayores contagios. Entonces, necesariamente esto impactó y todos lo sufrimos en nuestras vidas personales, profesionales, pero en el caso específico de zoológicos, pues era un riesgo importante contagiar a algún animal, ¿no? Y contagiarnos entre nosotros en el día a día del trabajo, ¿no? Disminución, algo importantísimo, veíamos que una de las herramientas importantes de los zoológicos es la educación para la conservación, es una herramienta para la conservación, pues todas las actividades educativas presenciales, pues se suspendieron, vamos. Hubo oportunidades para difundir nuestra labor a través de nuevos espacios virtuales, ¿no? Entonces esa fue una ventaja de esto, aprender a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y obviamente algo muy importante, pues todo el presupuesto se fue a la operación, punto. O sea, para atender a los animales, medicamentos, herramientas, alimentos principalmente, obviamente salarios del personal y entonces otras actividades que implican un aporte importante a proyectos de investigación o conservación, obviamente se disminuyeron a nivel mundial. Entonces, eso tiene un impacto en la conservación de la biodiversidad. Así de grave puede ser esta pandemia y cualquiera de estas enfermedades emergentes, ¿no? En otras consideraciones, en el pleno momento de la pandemia, pues obviamente todos teníamos consideraciones en cuanto a salud y bienestar individual y de la familia. Muchos trabajadores estaban en riesgo y en riesgo estaba su familia con los que conviven todos los días. Entonces, pues se mantuvieron resguardados. Perdón. Todo eso impactó, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestras actividades. Obviamente, ya, creo que estaba hablando solo. Otra de las consideraciones fue la salud y bienestar de los ejemplares bajo cuidado humano. Obviamente había una preocupación de qué especies, si yo soy asintomático, no me quiero acercar, ¿no? Usábamos, nos acostumbramos a usar el cubrebocas. Muchas de estas medidas de bioseguridad de por sí las implementamos todos los días en los zoológicos. Para nosotros no era nuevo pues el uso de guantes, el uso de cubrebocas, el uso de tapetes sanitarios, porque los tenemos en todas las instalaciones. Simplemente se difundió más de que era una medida de bioseguridad, pero se continuó usando para esta y otras enfermedades. Seguimos no nada más enfrentando al COVID, sino muchas otras enfermedades que pueden estar ahí esperando el momento adecuado para contagiar a alguna especie, individuo, ¿no? Seguridad en el trabajo, pues era una preocupación de todos los días, evitar más contagios, ¿no? Entre nosotros, dificultades económicas que enfrentan todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en diferente índole, ¿no? De competencia. Y todos estamos preocupados por qué está pasando en el mundo, ¿no? Y qué está pasando en otros países, cómo están enfrentando el brote, etcétera. Fueron preocupaciones de todos los días y han sido preocupaciones en toda esta situación, ¿no? ¿Qué oportunidades? Como decía, también se abren oportunidades, ¿no? Educación para la conservación a través de medios virtuales, hay que mejorarlo y aprender a hacer muchas cosas que a lo mejor no estábamos haciendo, porque normalmente las hacemos presenciales con los visitantes, con los millones de visitantes que llegan. Bueno, ahora hay que ampliarnos, ¿no? Y diversificarnos y atender estas nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas. Zoonosis, difundir esto que está pasando,
es importantísimo difundirlo para ver cómo vamos a enfrentar la que sigue. Como les comentaba, pues todos sabemos que no es ni la primera que enfrentamos ni la última. Entonces hay que difundir estas, pues obviamente el uso de cubrebocas y de mayor higiene, de todo, mínimo indispensable, ha disminuido el impacto de otras enfermedades que de por sí enfrentábamos todos los años. Entonces, eso ha sido una ventaja, la difusión de cómo le estamos haciendo para enfrentar una enfermedad zoonótica o emergente, ¿no? Hablar de estos temas, ¿no? ¿Por qué hay una enfermedad emergente? ¿Por qué no debemos de estarnos metiendo a ese medio ambiente natural? ¿Cómo le hacemos para disminuir el impacto de nuestras actividades diarias? Todo eso es pues algo importante que surgió como una oportunidad a raíz de esta pandemia, ¿no? Y los medios de prevención de enfermedades, pues difundirlos, comentarlos es importantísimo, ¿no? Retomando el tema de COVID específicamente, los investigadores pues han encontrado y han hecho pruebas en más de 50 o más especies diferentes en zoológicos y acuarios. Entonces, ¿de qué han servido los zoológicos y acuarios? Pues de un pequeño laboratorio en donde tenemos a los animales a la mano para muestrear y ver este es susceptible o este ya se contagió, esta especie ni siquiera, aunque sí lo ha encontrado el virus, está por ahí en el ambiente, ¿no? Y a través de los portadores asintomáticos. Bueno, hay mucha gente que, bueno, se ha aprovechado esta situación para estar muestreando en diferentes especies. Animales domésticos que ya se reportaron infecciones naturales, perro y gato, que fueron los primeritos. El primero fue un perro en China que se contagió y lo muestrearon y lo reportaron, ¿no? De ahí, pues, surgió en otras especies gatos, ¿no? Muy susceptibles y que se han enfermado. Hámster, ¿no? Por ahí en Hong Kong hubo sacrificio de miles de hámsters, de mascotas, para evitar el contagio, ¿no? De otros animales y posibles contagios al humano. En muchas especies no hemos comprobado que regresen la enfermedad a nosotros, pero hay potencial zoonótico. Bueno, el potencial zoonótico está ahí. Hay potencial de contagio, entonces mejor cuidarnos, ¿no? Mink y bisón, ahí sí, en Países Bajos, Dinamarca, Polonia, ya se comprobó una infección de regreso del mink al ser humano en granjas de pieles de estas especies. Entonces ahí ya se comprobó, ¿no? Que puede, de esta especie al menos, que pudo contagiarse al humano. Hurones de los domésticos, ya se comprobó infección a partir del ser humano a los hurones que conviven con nosotros, ¿no? En animales silvestres, el primer reporte fue en el zoológico de Bronx, 4 tigres y 3 leones africanos, en donde se contagiaron y luego se dieron cuenta que había sido a partir de un humano, un trabajador asintomático. Tuvieron signos leves de inapetencia, signos respiratorios leves, estornudos, y a lo mejor hubo ahí una especie de gastroenteritis, ¿no? Un problema de tracto digestivo. Otros carnívoros en los que se ha comprobado la infección natural, casi todos fueron zoológicos: nutria, hiena moteada, binturong, todos estos son carnívoros, coatí, pumas, gato pescador, lince europeo, lince canadiense y leopardo de las nieves. En el zoológico de Nebraska hubo la muerte de 3 leopardos de las nieves, entonces puede ser grave, ¿no? Y el leopardo de las nieves está en grave peligro de extinción. Imagínense si las poblaciones de Afganistán se contagian en vida silvestre de COVID, pues ya se dieron cuenta que en zoológicos murieron ejemplares de esta especie. Entonces, ¿puede tener el COVID impacto en la conservación de la biodiversidad? Por supuesto, ¿no? No sabemos a qué grado, pero claro que lo puede tener, ¿no? En herbívoros, algo que nos sorprendió, en venados cola blanca de Canadá y Estados Unidos, ya en poblaciones de silvestres está circulando el virus y entre venados se están contagiando. No se ha comprobado, porque hay mucha cacería de esta especie, no se ha comprobado que un venado haya contagiado a un humano, cazador o no,
o alguien que esté cerca de estos animales por esa actividad, pero hay un potencial. Entonces, se está estudiando, en este momento se está estudiando ese potencial y si puede haber contagios o cómo se comporta la enfermedad en una población silvestre. No lo sabemos, lo estamos apenas entendiendo y pues diario leemos algo nuevo de la enfermedad. Venado Bura, en las mismas regiones que estos venados cola blanca también se han contagiado. Hipopótamo en un zoológico en Europa salió positivo a COVID, entonces pues, ¿quién hubiera pensado que el hipopótamo se podía contagiar? Bueno, pues ya salió positivo. Primates no humanos, en San Diego el grupo de gorilas se contagió, todo salió bien, con tratamiento paliativo, pero no hubo mortalidad. Sin embargo, pues ya sabemos que los grandes primates pueden ser susceptibles. Todos los grandes primates están en peligro de extinción. Imaginen si se contagian en vida silvestre, como el sarampión que pasó hace algunos años, pues pudieran poner en riesgo las poblaciones tan mermadas que hay de estas especies y nuevamente una enfermedad impactar en la conservación, como Aldo Leopold lo decía hace casi 90 años, ¿no? Manatí del Caribe, ya se encontraron animales positivos, hormiguero gigante. Entonces son especies que van a seguir aumentando. Esta lista se va a incrementar. Esto es con el reporte de la Organización Internacional de Sanidad Animal, que es, oficialmente los gobiernos le avisan para que ellos lleven un registro de todo. Y esta lista se va a ir incrementando seguramente, ¿no? Ahora, recuerden que un resultado positivo, si yo encuentro por PCR, ya lo hemos visto, ¿no? Por PCR que puede estar ahí el material genético del virus por ahí presente, no quiere decir que haya una infección. Entonces hay que tomar en cuenta con cautela estos resultados positivos. En estos animales pues, se comprobó infección y en algunos de ellos hubo signos, ¿no? Pero podríamos hacer una prueba por PCR del piso con el excremento de los tigres y salir positivo, y a lo mejor fue porque pisamos nosotros sin pisar el tapete sanitario y llevamos una partícula viral o porción de ella a ese piso y muestreamos en ese momento. Entonces, nada más tener en cuenta que los resultados positivos por PCR, pruebas moleculares, no significan necesariamente una infección, ¿no? Esta es la situación global de la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la OIE, que es donde se reporta. Ahí están las referencias, pueden entrar a la página y ver este reporte donde ha habido. En México los casos que ha habido ha sido en perros, hasta el momento, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda haber casos a futuro en otras especies. ¿Qué hicimos los zoológicos para ya ir cerrando el tema? Pues hay la propia Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México, expidió unos lineamientos de seguridad sanitaria en zoológicos, criaderos y acuarios a raíz de la pandemia por COVID. Son lineamientos generales, pero que pues ayudan a evitar el contagio del COVID y otras enfermedades. Aquí en la Ciudad de México, pues, tiene que ver con visitantes, colaboradores, o sea, los trabajadores que están en contacto con visitantes y con animales. Promover la salud, compromiso de los visitantes de atender las indicaciones para evitar más contagios en las instituciones y capacitación del personal, vigilancia, qué está pasando con nuestros trabajadores, con nuestros animales y supervisar y actualizar estos protocolos. En los zoológicos de la Ciudad de México se publicó un protocolo de seguridad aplicable durante la emergencia sanitaria, siguen vigentes, obviamente el grado de riesgo es menor, pero bueno, no ha disminuido pues, la atención a la medicina preventiva que de por sí tenemos. Hay fuentes muy oficiales y fuentes fidedignas de información, entonces pues hay que consultar esas fuentes, ¿no? Los memes de los periódicos y de las páginas de internet, pues muchos traen información totalmente errónea. Nos llevamos a León a la casa a atenderlo, ¿no? Entonces, hay que consultar la información oficial y fuentes científicas de información, que es donde está lo que debemos de atender y donde se está generando muchísima información valiosísima e interesantísima
y ya falta tiempo para leer todo lo que se está publicando ya del COVID y actualizarnos todo el tiempo, ¿no? Entonces, buscar fuentes fidedignas, ¿no? Para evitar malinformación. Este es el protocolo que publicamos nosotros y que atendimos internamente con una introducción de todo lo que se ha estado actualizando, ¿no? Todo el tiempo con más información y luego añadiendo especies que no sabíamos que se habían contagiado y ahora ya lo sabemos. Entonces, teniendo cierto cuidado, sobre todo con esas especies que sabemos que pueden ser más susceptibles, ¿no? Tomando en cuenta toda la información científica que se ha generado, ¿no? Medidas de bioseguridad para el personal, medidas de bioseguridad para los animales como tal, medidas en las instalaciones de desinfección, limpieza en general, y sobre todo, pues ir añadiendo ahí en las referencias y literatura consultada para quien tenga el interés de hacerlo y nuestros propios trabajadores. Algunas actividades de limpieza, de desinfección, de preparación de alimentos con la mayor higiene posible, con cubrebocas, careta, depende de la situación. Si tuvimos que seguir atendiendo a los animales, entonces entramos en contacto con animales posiblemente susceptibles como lobos, tigres, leones. Nosotros pues continuamos en todos los zoológicos de México y del mundo, pues continuamos con la atención. Entonces teníamos que tener mucha precaución para no contagiar a alguna especie que pudiera ser más susceptible que otras, ¿no? Llevar bitácoras, utilizar ciertos desinfectantes adecuados. La Dirección General de Salud Animal de la SADER nos mandó a los zoológicos un comunicado en los que nos decían, estos son los desinfectantes adecuados para combatir el COVID. Entonces, aprovechamos esa lista para saber cuáles eran. El cloro es el más barato de todos ellos. Entonces, pues lo aprovechamos, ¿no? Para diluido y ese es suficientemente eficaz contra el COVID. Y el jabón y el lavado de manos para el personal, ¿no? Y para los visitantes, la toma de temperatura, el tapete sanitario cuando se requirió, limpieza de espacios cada determinado tiempo, indicaciones para los visitantes, un recorrido unidireccional para que no se encontraran los visitantes, el tiempo que podían pasar enfrente de un albergue. Todo eso se implementó y poco a poco se ha ido relajando con el paso del tiempo, gracias a que el brote pues está disminuyendo el número de contagios hoy en día por diferentes situaciones en el ser humano. Entonces eso ha permitido que algunas de las medidas ya se hayan, que ya no se implementen como en un principio, ¿no? Las medidas de bioseguridad naturales y normales que tenemos en cualquier instalación con animales, esas se continúan de por sí, ¿no? Indicaciones tanto para nuestros trabajadores como para los visitantes y un área de oportunidad, ¿no? Difundir, ¿no? Aguas, porque esto no es de que el murciélago contagie COVID, ¿no? Entonces, hemos hecho pequeñas campañas a través de la Asociación de Zoológicos, a través de los propios zoológicos, de difundir los beneficios de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que nos proveen, para evitar que la gente vea en estos animales como algo malo, ¿no? Y algo me va a contagiar. No, de ninguna manera. Mantén tu higiene personal, la sana distancia, etcétera, que para esta y otras enfermedades es adecuada, pero dejen pasar a los animales que están allá y que no nos están contagiando el COVID. El COVID hoy en día es una enfermedad que se contagia de humano a humano y eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? En este momento ya no tiene que ver ese contagio inicial, que no sabemos de dónde surgió, porque esta enfermedad se adaptó al ser humano y así se volvió una pandemia. ¿Qué es lo último que se está haciendo en animales silvestres para atender este brote? Ya hay una vacuna disponible, le dicen fase experimental, aunque pues muchos zoológicos ya lograron vacunar. En México no está disponible, es de laboratorios Zoetis, una forma muy interesante de hacer una vacuna. Es una versión sintética de la proteína de la espícula y es sintética, hecha en laboratorio. Es una porción del virus, obviamente no es el virus completo, y esa misma con un coadyuvante que permite una reacción inmunológica mejor, que se usa en otras vacunas veterinarias, que es efectiva, y esa se está aplicando en más de 70 zoológicos
zoológicos, ¿no? Entonces, inició en Estados Unidos y por ahí el Zoológico de Chile lograron importar la vacuna. Todavía no está disponible en México, entonces estamos esperando y estamos platicando con los laboratorios para ver qué posibilidades hay de traer esa vacuna que ya se está utilizando. Ahí muy curioso, esta es una noticia de un periódico, en el zoológico de San Francisco, si mal no recuerdo que era este zoológico, y ahí pueden ver el condicionamiento operante. El tigre voluntariamente se acerca a la reja, le dan un premio y se deja inyectar. Entonces, eso, les digo, mucho de esto se dejó durante plena pandemia de hacerlo en intensidad para evitar el contagio. Hoy en día, pues lo tenemos que hacer, pero protegidos y protegiendo a los animales bajo nuestro cuidado, ¿no? Otros zoológicos hasta tiempo extra para todos los veterinarios para aplicarla rápidamente. Ahí será esta noticia de la jirafa, condicionamiento operante nuevamente para que acepte voluntariamente la inyección y no tener que dardearla. Ya se han vacunado 100 especies diferentes de las que sabemos o pensamos que son más susceptibles. Es un esquema de 2 vacunas con 2 semanas de diferencia, como algunas de las vacunas que se han aplicado en humanos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, conforme continúa la pandemia, pues se van incrementando esa lista de especies silvestres confirmadas de contagio de COVID-19. En zoológicos no se ha registrado alguna transmisión de COVID-19 de los animales hacia nosotros. Eso es algo importante. Les digo, hoy en día la pandemia es de humano a humano. Eso es lo que está sucediendo y hemos enfrentado durante ya casi 3 años, ¿no? Todos los animales que se contagiaron en zoológicos lo adquirieron de alguna persona portadora asintomático generalmente, y de ahí contrajeron la enfermedad. Los animales se pueden contagiar con objetos o superficies y que recientemente estuvieron en contacto con el virus o por transmisión de aerosoles entre el humano y los animales, ¿no? Hay que seguir haciendo pruebas COVID en diferentes especies. Nosotros, hablando de zoológicos en México, hemos mandado la autoridad en la materia de la Dirección General de Salud Animal y a través de sus laboratorios de alta seguridad, de la CPA, pues se han enviado muestras, han resultado negativos hasta el momento, pero bueno, en cualquier momento puede haber algún resultado positivo. Todavía estamos enfrentando esta pandemia, ¿no? Lo más preocupante para nosotros que en zoológicos trabajamos en la conservación de especies es qué impacto va a tener esta enfermedad en las poblaciones silvestres de animales. Todavía no lo sabemos con certeza, apenas lo estamos observando con esos venados cola blanca que ya está circulando el virus en poblaciones silvestres. ¿Qué va a pasar? A lo mejor no le pasa nada al venado cola blanca y aparte es muy numeroso, pero sí pudiera contagiar otras especies en riesgo o en peligro. ¿Qué impacto va a tener en ellas? Esa es la gran preocupación hoy en día, ¿no? Y los zoológicos pues estamos contribuyendo a que se muestren especies, que veamos qué especies salen positivas para saber otra especie más en la lista de los susceptibles y enfrentar el problema, ¿no? Y tener más información para saber modificar esos protocolos, ¿no? De manejo de todos los días. Hay mucha información de todo esto del COVID, de enfermedades emergentes, de medicina de la conservación, que es un tema que nos apasiona a los veterinarios que trabajamos con fauna silvestre, cómo apoyar a través de nuestra labor en la conservación de especies. Es un trabajo transdisciplinario de biólogos, agrónomos, veterinarios, médicos de humanos, entomólogos y demás personas que intervienen en este estudio de las enfermedades y de la ecología de las enfermedades. Es un tema vasto, interesantísimo, y pues el COVID, bueno, nos está dando la oportunidad de conocer más de una enfermedad emergente que, como les digo y les repito, no es ni la primera ni la última. Finalmente, la conservación es un trabajo de equipo y a largo plazo. Esta es carrera de resistencia, la conservación. Algunos colaboramos en un pedacito del proceso, y hay gente que se mete de lleno en la conservación en vida silvestre, y por esa misma razón se requiere sumar esfuerzos y unir voluntades, ¿no? Todos los interesados son bienvenidos para apoyar estos proyectos.
y pues todo eso nos permitirá enfrentar estos desafíos, y uno de estos grandes desafíos hoy en día son las enfermedades en la vida silvestre y el impacto que tienen en la conservación. Y les agradezco mucho la invitación y su atención. Muchas gracias. Sí. Sí, le agradecemos mucho al doctor Fernando su excelente conferencia, que nos da muchísima información. Sí, déjenme un momento, nada más deje. Acá está. Sí, perfecto. No, bueno, no sé si Katy va a hacer las preguntas. Bueno, Sí, muchas gracias por su ujú. excelente plática. Hay muchos comentarios felicitándolo por ello, y muchas preguntas. Trataré un poco de juntar las que se puedan. Está de Paulino Fermín, que felicita mucho al maestro Wall por su excelente plática y pregunta qué debemos de seguir aprendiendo y cómo seguir manteniendo la guardia ante el COVID. Yo creo que es una lección para todos, de cómo al principio no teníamos idea de cómo enfrentarla. Sinceramente, no es algo nuevo, ¿no? Y con el paso del tiempo fuimos mejorando esa atención. Fue fabuloso la fabricación de vacunas en tiempo récord. Eso es algo que se deben de enorgullecer los científicos, ¿no? De que eh, respondieron a tiempo de esta necesidad, ¿no? Quisiéramos tener vacunas para todo listas, pero pues, ¿cómo sabemos qué organismo patógeno se va a volver una zoonosis? Y tenemos que hacerlo sobre la marcha. Entonces, eso fue un conocimiento importantísimo y que se logró atender en el tiempo que tomó, ¿no? Es imposible prever estos brotes de enfermedades. Obviamente podemos disminuir la posibilidad y el riesgo, ¿no? de estos brotes de enfermedades. ¿Cómo? Pues ya estamos aprendiendo, ya lo sabemos, entendiendo lo que es una enfermedad emergente. Definitivamente ese es conocimiento importantísimo, colaborando entre todos nosotros. Aquí hay al menos no sé cuántos, dice 99 más, pero muchos interesados, cada quien colabora con su conocimiento, con sus ganas de hacer las cosas. Como les decía, finalmente la conservación, y ese es el tema, obviamente un tema de conservación es la salud de estas poblaciones y para la conservación de la biodiversidad. Entonces, hemos aprendido muchísimo del COVID, sabemos ya de una forma un poquito mejor cómo atender una pandemia de esta magnitud, y hay que seguir estudiando, ¿no? El interés de todas las personas en estudiar el COVID y otras enfermedades, pues lo resalta con estos brotes. Entonces, pues hay que aprovechar al menos estas cuestiones de mejora para atender la que sigue, ¿no? Entonces, todo lo que aprendimos ha servido, y hay que reforzar como veterinarios, pues una de nuestras principales actividades. A lo mejor muchos de nosotros nos gusta mucho la cirugía y meter manos y hacer ortopedia, pero nuestra labor más importante como médicos veterinarios es la prevención de enfermedades. Es mejor prevenir que estar dando tratamiento. En fauna silvestre es muy difícil dar tratamiento, no es fácil atender a los animales, mejor prevenirlo. Entonces, la mayor parte de nuestras actividades tienen que ver con medicina preventiva, y esas medidas de medicina preventiva van enfocadas al COVID y a la influenza y a la enfermedad hemorrágica de los conejos y a 1000 cosas, ¿no? Entonces, esta es una lección de vida que debemos de aplicar para las que vienen, ¿no? Así es. Doctor, nos pide que si puede poner en el chat, compartir su correo electrónico. Ok. Por favor. Sí, claro. Y Fabiola Ramírez pregunta si podría ahondar un poquito más al respecto de cómo se hicieron las pruebas en los animales, si se hacen por PCR. Sí, es PCR,
Y nuestra autoridad máxima en sanidad animal es la Dirección General de Salud Animal de la SADER, el organismo de Senacica. Ellos tienen un laboratorio de alta seguridad aquí en la salida a Toluca, en la CPA, y ahí es donde se están mandando oficialmente las pruebas. Entonces, tienen que contactar, y hay un protocolo para dar aviso. Como médicos veterinarios tenemos para ello el acuerdo que enlista las enfermedades de reporte obligatorio, que es tenemos que conocerlo como veterinarios y como estudiantes que lo vayan conociendo, y hay todo un protocolo para avisar, pero nuestra autoridad es la Senacica. Hay que avisar a Senacica y ellos tienen los medios para ir, tomar la muestra y mandarla al laboratorio, que es aquí, al menos nos tocó cerca aquí de la Ciudad de México, y ahí podemos mandar las muestras. Entonces, hay que mandarlas a los laboratorios. Cualquier enfermedad de este tipo tiene que ser hecho el diagnóstico en un laboratorio oficial de Senacica. Ok, gracias. Preguntan que cómo es que encontraron presencia de COVID en Manatí, ya que vive bajo el agua. No estoy seguro, solo viene el reporte de la OIE, de la Organización Internacional de Salud Animal. Sin embargo, sí es factible. ¿Por qué? Porque, les digo, porque me tocó con una alumna desarrollar un proyecto de entrenamiento de manatíes hace muchos años en el Yunca, en Tabasco. Y por supuesto que puedes habituar a los animales a la toma de muestras. Y yo creo que una es que se puede tomar muestras de sangre, hay que entrenar al animal, entonces podría haber una muestra de sangre, pero lo más probable es que haya sido hisopado de vías aéreas superiores, o sea, de narinas, y eso lo hacen perfectamente los manatíes y se les habitúa perfecto de meterles un hisopo y hacerle un cultivo, como a un delfín se le puede hacer en el respiráculo. Entonces, sí es factible, y lo más probable es que haya sido un hisopado de narinas. Ok, Hugo Domínguez manda a saludar y quiere preguntar ¿qué oportunidades y retos ha presentado la pandemia para la renovación museográfica de los zoológicos de México? Y ante el próximo centenario del zoológico de Chapultepec, ¿se habrá una comisión organizadora y qué tienen agendado de actividades? Uy, es un tema enorme. Sí, ¿qué oportunidades? Hubo oportunidad de hacer algunas obras. Les digo, aquí no paramos, aunque cerramos a los visitantes, no paramos, y hubo oportunidad tomando todas las precauciones con los trabajadores. De repente se nos contagiaba un grupo de trabajadores de la construcción, entonces sí hubo momentos en los que se tornó muy difícil, pero se logró. Entonces, hay nuevas áreas en los zoológicos de la Ciudad de México, un centro de rescate y rehabilitación de aves rapaces en el zoológico de San Juan de Aragón, el área educativa que teníamos el compromiso de hace muchos años, que se remodeló Chapultepec y le faltaba su área educativa, ya se construyó, ya está operando internamente, no le hemos abierto así a todos los visitantes, pero está a punto de abrirse, y precisamente un centro de conservación de anfibios muy bonito, que en verano de este año va a estar abierto a los visitantes, y ahí se le metió mucha museografía, es el Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios. Entonces, sí se logró algo, y precisamente tiene que ver con la celebración. Este año, el 6 de julio de este año, vamos a celebrar los 99 años del Zoológico de Chapultepec, y obviamente estamos trabajando todo para llegar a los 100 años con diferentes celebraciones. Obviamente vamos a honrar el nombre y a la persona, al fundador, que es el doctor al biólogo Alfonso Luis Herrera, y por supuesto que nos vamos a vincular con la Facultad de Ciencias para celebrar al padre de la biología de México, ¿no? Todavía hay muchas cosas que hacer. Ok, gracias. Y varios participantes preguntan sobre las condiciones actuales de los animales que están en el zoológico de Chapultepec,
que cuál es su futuro. Bien, se han continuado atendiendo, igual que todos los zoológicos de México. Precisamente tenemos dentro de una semana y media una reunión de directores para seguir discutiendo cómo vamos, qué más hay que hacer a nivel nacional, ¿no? Con las principales instituciones zoológicas de México. Son reuniones muy interesantes en las que compartimos muchas experiencias para mejorar nuestra propia labor. Los animales se están atendiendo, inclusive hubo un aumento de nacimientos en estos 2 años. Bueno, puede ser significativo, pero es simplemente por el manejo que promovemos en ciertas especies su reproducción, en otras evitamos cuando ya hay muchos de una especie. Entonces, se ha seguido el manejo, tenemos los recursos necesarios para atenderlos. Obviamente, en todas las instituciones requerimos de más recursos para hacer más cosas, como ese Museo del Ajolote. Quisiéramos hacer un museo de cada especie, no es factible por espacio y por finanzas, pero bueno, los animales se siguen atendiendo y la ventaja de los zoológicos es que están abiertos todos los días a los visitantes. De lunes cerramos nada más, para algunos manejos y mantenimiento, pero están abiertos, la gente puede entrar y ver. Y obviamente, pues cuando hay una situación que mejorar, pues nos sirven mucho los comentarios de la gente y nosotros mismos pues lo notamos de inmediato y atendemos lo necesario como parte de la rutina de todos los días, ¿no? Bueno, hay muchas otras preguntas relacionadas con el mantenimiento de los animales en los zoológicos, pero ya se las podemos mandar, ¿no? Sí, por favor. Y en verdad, muchísimas gracias por su interesante plática, ¿no? Sobre todo, pues como que mucha gente no cree que de veras otros animales pueden contagiarse, ¿no? De este COVID-19. Y seguiremos viendo casos de diferentes especies. Y lo más preocupante es eso, ¿qué impacto va a tener en sus poblaciones silvestres una vez que brinque la enfermedad? Porque definitivamente va a brincar. Si ya brincó a venado cola blanca, pues de ahí se sigue, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, todos los que salen a campo. Obviamente hubo recomendaciones de las asociaciones y sociedades de mastozoología y de otras especies, recomendaciones puntuales de cómo evitar el contagio entre los grupos de trabajo, pero hacia los animales que estudian y atienden. Entonces, eso tiene que ser muy puntual, tenemos que atender todo eso, porque nosotros ahora somos los que estamos contagiando a otras especies. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y hay que seguir estudiando a los animales, es parte de nuestra vocación y el gusto con el que lo hacemos, pero hay que tener mucho cuidado de esta y otras enfermedades que pudieran contagiarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros, ¿no? Entonces es un tema que nos interesa como estudiosos de los animales y como médicos veterinarios, que es lo que más desarrollamos, ¿no? Como parte de nuestra actividad. Sí. Gracias, una plática muy interesante, le agradecemos muchísimo y bueno, ahí tienen su correo por si tienen algunas otras preguntas o quieren contactarse con Fernando Gual. Les agradecemos mucho su participación en este seminario. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Cuándo nos vemos? Sí, Gracias. le agradecemos mucho, doctor Fernando Gual. Estuvo muy interesante su conferencia. Siempre es un gusto escucharlo. Y miren, me voy a permitir compartirles la pantalla de la siguiente conferencia para que lo tengan aquí. La siguiente conferencia nos acompaña, déjenme, aquí está. Nos acompaña el doctor, acá está. Aquí está. Sí, la siguiente conferencia es nos acompaña el doctor Eric Cristóbal Oñate González, es de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, va a ser para el martes 31 de mayo, en el mismo horario, y el tema va a ser situación del manejo de tiburones y rayas en México durante la pandemia por COVID-19, ¿no? Entonces las esperamos y los esperamos justamente para este martes 31 de mayo. ¿Sí? Bueno, les agradecemos mucho su asistencia y los esperamos justamente. Muchas gracias, doctor Fernando Gual. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Sí.